Dos récords de Everesting en una misma semana ha conseguido Lachlan Morton, algo que ha revolucionado el mundo del ciclismo, una auténtica salvajada. Para los que no estéis muy puestos, pues bueno, un Everesting supone subir e igualar la altitud del Monte Everest, los 8.848 metros, en una salida en bicicleta. Se puede hacer en diferentes sitios y uno escoge el sector, segmento Strava, sube y baja hasta que asciende esos metros. Pero bueno, batir el récord en 7 horas 29 supone ser el mejor escalador del momento. Vamos a verlo. El Everesting es un reto al que se están sumando muchos corredores este año debido a la cancelación de pruebas por la pandemia que estamos viviendo. Pero bueno, sin lugar a dudas, requiere mucho esfuerzo. Yo creo que para determinar si alguien que haga un Everesting es el mejor escalador del momento, si bate el récord sobre todo, hay que tener en cuenta sobre todo tres factores. El primero es el fondo, porque ser escalador supone tener resistencia, aguantar durante muchas horas encima de la bicicleta cuando la carretera se empina. El segundo son las habilidades escaladoras que pueda tener un corredor o cualquier ciclista en desarrollarlas durante un periodo de tiempo prolongado cuando el porcentaje, se pone un poquito difícil. Y en tercer lugar es la altitud, la adaptación que pueda tener un corredor para superar esas montañas. Recordemos que muchos de esos pasos están a más de 2.000 metros, por tanto un corredor que no esté bien adaptado a la altitud, lo normal es que tenga un poquito de handicap. Lo que pasa es que en el caso de Lachlan Morton además hay que añadir un cuarto factor y es el hecho de la fortaleza mental de volver a repetir el Everesting en la misma semana. Recordemos que todo fue debido a una confusión del segmento del Strava, pero hay que ser mentalmente lo suficientemente fuerte como para volver a hacer ese reto en un periodo de tiempo corto. Y en un escalador también. Recordemos que los escaladores normalmente en las grandes vueltas no tienen que afrontar una etapa de montaña un día, tienen que hacerlo hasta 3 días seguidos, que es lo más habitual en una gran vuelta. Así que teniendo en cuenta estos 4 factores, vamos a verlos uno por uno. En primer lugar, el fondo. Pues como hemos dicho antes, recordemos que un escalador en una gran vuelta tiene que afrontar esas subidas largas, no solo en una etapa de montaña, sino en varias consecutivas. Ahí es donde se diferencian con un corredor, por muy bueno que sea, todoterreno. Un escalador será capaz de afrontar esas 3 etapas, 4 de montañas seguidas en una gran vuelta, mucho mejor de lo que lo haría un buen todoterreno, que sería capaz de despuntar y hacerlo bien un día, pero más de 3 yo creo que se le haría bastante cuesta arriba, nunca mejor dicho. Y en el caso de Lachlan Morton, es un corredor que en cuanto al fondo ha demostrado tenerlo de sobras, de una manera distinta al resto de corredores escaladores que estamos habituados a ver. Recordemos que Lachlan ha decidido participar en el calendario alternativo del Education First, que les permite correr carreras como la Dirty Kansas, la Deadville 100 en gran altitud además, pero ya hablaremos más tarde de eso. Pero sobre todo ha hecho salvajadas como la carrera del GB Duro el año pasado, que consistía en pasar desde el sur del Reino Unido hasta el norte, y lo hizo sin apenas dormir, durmiendo donde podía y comiendo lo que podía, porque recordemos que estas pruebas no tienen asistencia, no están con el confort que supone un equipo profesional. Sin ir más lejos, antes de batir el récord del Everesting, batió otro récord, que era el de Kokopelli Trail, un sendero mítico de Estados Unidos también, en el que invirtió unas 12 horas, más de 12 horas en hacerlo, que de todas formas batió el récord. Alguien normal hubiera estado unas 20 horas, yo creo, en hacerlo. Por tanto, Lachlan Morton es un corredor que el fondo está garantizado. Sabemos que tiene fondo de sobras para aguantar lo que le echen y de la manera que queráis. De ahí los 2 Everesting en una semana. Así que Lachlan, el fondo, aquí puntúas muy alto. Vamos a ver ahora en segundo lugar las habilidades escaladoras. La verdad es que Lachlan, con 1,80 m y tan solo 62,7 kilos, es un corredor escalador puro. Tiene esa capacidad de ratio vatio-kilo, muy eficiente. Lo que pasa que no estoy muy convencido en cuanto a las características en las que sobre todo es capaz de desarrollar esas habilidades. Pensemos que corredores como Egan Bernal, Nairo Quintana son capaces de cambiar de ritmo en una subida muchas veces. Algo que a Lachlan, yo creo que no lo hemos visto hacer. Es otro tipo de corredor, ¿no? Quizá aquí, Lachlan tenga un poco de hándicap en esa versatilidad de cómo afrontar un puerto de montaña, cosa que otros corredores colombianos han demostrado todo lo contrario. Da igual lo que le echen, que ahí van a estar, ¿no?
ahí Lachlan yo creo que bueno, nos va a tener un poquito de handicap. Vamos a ver ahora el tercero de los factores, que es la adaptación a la altitud. Lachlan Morton nació en Australia, a nivel del mar. Más tarde, como ciclista, pues bueno, se crió un poco en el equipo Development Team del Garmin Chipotle, el equipo americano que estaban en el sur de Francia, en Toulouse, también a nivel del mar. Cuando está en Europa ya de profesionales, Morton pasa la mayor parte del tiempo en Gerona. Para nada hace stage en altura. De todas formas, sí que pasa gran parte del año y de sus entrenos y sus salidas, todo lo que le gusta hacer en Colorado, que es donde viven sus padres, y ahí sí que está muy habituado a hacer subidas por encima de los 2000 metros de altitud. Sin ir más lejos, el Everesting lo hizo entre 2250 metros de altura y 2450, o sea, una cota muy alta, por encima de los 2 metros. Por lo tanto, sí que tenemos que considerar a Lachlan Morton con unas habilidades y una adaptación sobre todo a la altitud, pues similares a la que puedan tener Egan Bernal, Carapaz, Nairo Quintana, sin ser colombiano. Recordemos que un corredor como Lachlan, pues a lo largo de sus años y el hecho de pasar muchísimo tiempo en Colorado, pues bien ha simulado y se ha desarrollado esa capacidad de rendir en grandes puertos y a gran altitud. Por último, vamos a ver ahora la fortaleza mental. Bueno, aquí es donde Lachlan Morton ha demostrado estar por encima y mucho y de lejos del resto de escaladores. No hemos visto jamás a un Nairo, a un Egan Bernal participar en locuras como las que ha hecho Lachlan Morton, el Colorado Trail mismo, que supone ir con tu bicicleta, mountain bike, allí te sueltan solo, sin asistencia ninguna, y venga, bate el récord, ¿no? De días y de horas, una auténtica salvajada, ¿no? Ahí es donde Lachlan, pues bueno, es capaz de afrontar ese tipo de retos, de ir sin asistencia, de ir de la manera un poco más esencial del ciclismo, que es la aventura. Siempre un poco nos olvidamos de eso. El ciclismo ha evolucionado muchísimo, se ha especializado, se ha profesionalizado de una manera tal en que los corredores se afrentan en el Tour de Francia muy diferente a como lo hacían 100 años atrás, que está muy bien, pero hay que elogiar sobre todo que alguien como Lachlan Morton, que elige, pues bueno, volver a ese principio del ciclismo, ¿no? Al no tener asistencia, ser él el que tenga que arreglar su bicicleta, ser él el que no disponga de un masajista, de un terapeuta que le reponga para el día siguiente, ¿no? Es simplemente pues a ver dónde duermo esta noche y lo menos posible para poder batir ese récord. Recordemos que en el caso del Colorado Trail no lo batió y eso quizá pues les hace un poquito más humano, ¿no? Yo creo que el hecho de poder estar ahí, esos retos, salir en el Coco Trail y Trail, batir ese récord totalmente aventurero y sin ir más lejos, el Everesting 2 en una semana le anula el primer récord por una confusión que hubo ahí con el segmento de Strava y unos pocos días más tarde, con fatiga acumulada, vuelve a hacerlo y lo supera, los 7 horas 30 y pico que había hecho en el primer récord, pues lo baja de 7 horas y media. O sea, un auténtico corredor con fortaleza mental, que no se viene abajo y capaz de hacer lo que le echen, le da igual, muy tranquilo, no se estresa para nada. Y recordemos que ahí él estaba con su familia haciendo ese Everesting, no estaba con todo el equipo midiendo todo el soporte que si bien podrían tener otros corredores en cualquier carrera de etapas, en una contrarreloj o cualquier etapa de montaña, ¿no? Entonces, bueno, el no tener soporte y ser capaz de volver a hacerlo, pues demuestra que tiene una fortaleza mental por encima del resto de corredores. Bueno, y vamos ahora a la conclusión final. Pues yo sí que creo que Lachlan Morton es el mejor escalador del momento. Recordemos que, bueno, si bien no tiene la versatilidad de cambios de ritmo, de atacar que pueden tener otros corredores como Carapaz, sobre todo como Nairo, como Egan Bernal, Lachlan ha demostrado versatilidad en ser capaz de aventurarse en otro tipo de ciclismo, no solo el de carretera, mountain bike, gravel, vamos, lo que le echen. Él ama el ciclismo, tenga 2 ruedas, ahí va a estar y sobre todo en muchas horas. Es un corredor que le gusta mucho la resistencia, el aventurarse, el estar solo por ahí. Y eso pues hace volver un poco a la esencia del ciclismo en sí, ¿no? Yo creo que por ahí ese aventurero que tiene Lachlan Morton supera el resto de corredores y bueno, compensa un poco esa falta de versatilidad en subir puertos a ataques. Él solo los subirá a ritmo, pero bueno, a su ritmo es capaz de batir el récord de un Everesting y que no está nada mal y yo creo que gracias a ese hecho, a esa hazaña, sobre todo el gran público va a tener una conciencia más grande de quién es Lachlan Morton, de si es o no el mejor escalador del momento. Para mí lo es, pero bueno, dejad vuestros comentarios más abajo sobre si es o quién creéis vosotros que es. No os olvidéis de suscribir
Y como siempre, gracias por ver el vídeo y hasta la próxima.